Hola, buenos días, yo soy el profesor Miguel Ángel y en esta oportunidad vamos a hablar del concepto de porcentajes de la clase de matemáticas. Primero, vamos a observar un video para aclarar las dudas que nos surjan sobre lo que es un porcentaje. Platicar de uno de mis temas favoritos, los porcentajes, pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. El porcentaje es un símbolo matemático que representa una cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales. También se le llama comúnmente como tanto por ciento, donde por ciento significa de cada 100 unidades. Si decimos que el 80% de la población es feliz, esto quiere decir que de cada 100 personas, 80 son felices. ¿Ya lo viste? 80 de cada 100 personas. Facilísimo, ¿verdad? Si decimos que el 60% de las personas en México son mujeres, esto quiere decir que de cada 100 personas, 60 son mujeres. Facilísimo, ¿verdad? El porcentaje se puede representar como una fracción o como un decimal. El 60% en fracción se representa como 60 céntimos, o sea, 60 de cada 100. Y como decimal, solo tenemos que hacer la división. 60 entre 100 nos da como resultado 0.60. Imagínate que nos preguntan, ¿cuál es el 60% de 500? Tienes que multiplicar 500 por el decimal de 60%, que es .60, y esto es igual, y 500 por .60 me da 300. Facilísimo, ¿verdad? Repasemos. Recuerda que el porcentaje se puede expresar como una fracción o un decimal. Aquí tengo el 15%. En fracción se representa como 15 céntimos, o sea, 15 de cada 100. Y en decimal solamente tenemos que hacer la división. 15 entre 100 me da como resultado 0.15. Si me preguntan cuál es el 15% de 800, tengo que multiplicar 800 por el decimal de 15%, que es .15, y esto es igual a 120. Facilísimo, ¿verdad? En base a lo anterior, podemos deducir que el porcentaje se convierte a decimal cuando lo dividimos entre 100. Por lo tanto, 2% al dividirlo entre 100 me da como decimal 0.02. 8% al dividirlo entre 100 me da 0.08. 10% al dividirlo entre 100 me da 0.10. 20% entre 100 me da 0.20 y 25% entre 100 me da 0.25. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver los siguientes ejercicios. Nos piden el 5% de 300. 300 lo multiplico por el decimal de 5%, que es .05, y nos da como resultado 15. Ahora, el 15% de 150. Multiplico 150 por el decimal de 15%, que es .15, y nos da como resultado 22.5. Después pasamos con el 80% de 650 y multiplicamos 650 por el decimal de 80%, que es .80, y nos da como resultado 520. Ahora el 75% de 800, multiplicamos 800 por el decimal de 75%, que es .75, y nos da como resultado 600. Ahora, el 25% de 700, multiplicamos 700 por el decimal de 25%, que es .25, y nos da como resultado 175. Ahora el 45% de 70, multiplicamos 70 por el decimal de 45%, que es .45, y nos da como resultado 31.5. Fácil. Entonces acá básicamente lo que se está realizando es tomando un total, lo multiplicamos por 80 y lo dividimos por 100. Ese es el mismo resultado que da acá, para no confundirnos con los decimales. Acá están haciendo 150 por 15 y lo dividen por 100. 300 por 5 y lo dividen por 100. ¿Listo? Entonces, volviendo aquí a esta parte y contextualizando con el problema que está en la guía, decíamos que los viajeros que llegaron a Titán analizaron el porcentaje de la luna de aire, ¿cierto? Entonces ese es el símbolo del aire y encontraron que tenía 70% de nitrógeno, 24% de oxígeno, 3% de argón, 2% de dióxido de carbono y 1% de gases inertes. Según la explicación anterior, lo que estamos mirando es un total de 100. Entonces aquí tenemos un cuadrado dividido en 100 partes iguales, ¿cierto? De las cuales 70 partes equivalen a nitrógeno. Por eso tenemos 70 cuadritos coloreados de color amarillo que representan lo que es el nitrógeno. 24 partes o 24% representa lo que es el oxígeno. Por eso tenemos aquí 24 cuadritos coloreados de azul,
3% o 3 partes de argón, aquí están las 3, 2 partes de dióxido de carbono y una parte de gases inertes. Entonces, este es el concepto del porcentaje, de ver una cantidad de partes sobre un total de 100. ¿Listo? Ahora, para hacer cálculos, pues los vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a pensar, por ejemplo, aquí, ¿cuál es el 35% de 400? Entonces, primero tenemos que tener claridad sobre lo que es el 35%. Aquí tenemos el porcentaje. Este es el símbolo del porcentaje. Entonces, cuando ustedes vean 35%, estamos hablando de 35 partes de 100 partes totales, ¿cierto? O lo que es lo mismo, 35 sobre 100, que equivale a 35 céntimos, o 35 dividido 100, ¿listo? Entonces, cuando ustedes van a calcular el porcentaje de 400 del 35%, van a hacer lo siguiente. Primero plantean el ejercicio. ¿Cómo lo hacen? Van a multiplicar 400 por 35 y lo que les dé lo dividen por 100. Entonces aquí, 400 por 35 me da 14.000 y 14.000 dividido 100 me da 140. Quiere decir que el 35% de 400 es 140. Veamos aquí otro ejemplo. Tenemos acá que calcular el 60% de 200. Primero, el concepto 60% quiere decir que son 60 partes de 100 o 60 dividido 100. Ahora, multiplicamos 200 por 60 y nos da 12.000 y lo que nos dé lo dividimos por 100 que me daría 120. Es decir, que el 60% de 200 es 120. Si fuéramos a hacer este ejercicio, entonces acá yo les dejo el espacio para que ustedes miren qué completar. ¿Cuál es el 80% de 700? Entonces acá tendríamos 80%, acá colocaríamos 80 partes de 100, aquí colocaríamos 80 dividido 100, y luego para resolver el problema, pues básicamente lo que hago es multiplicar 700 por lo que me dé el porcentaje, que son 70, y lo que me dé lo divido por 100. ¿Listo? Entonces, básicamente así es como vamos a calcular nosotros porcentajes. Es de una forma bastante sencilla. ¿Listo? Se plantea la siguiente tarea para la casita. Recordemos que tenemos un cuaderno de matemáticas, entonces la idea es que van a hacer el separador del primer periodo y van a resolver estos 5 problemas. Van a decir cuánto es el 30% de 100, el 70% de 210, el 10% de 600, 100% de 123 y 50% de 500. Esta R significa la respuesta. Ya tienen la respuesta de una vez. La idea es que ustedes lo que van a hacer es buscar el procedimiento adecuado para resolver esos problemas de esta forma como se les explicó acá. ¿Listo? Y comparar que la respuesta les quede igual a la que les estoy dando para saber que les quedó bien. Entonces, básicamente, esto fue lo que se trabajó hoy en la clase de porcentajes.